las responsabilidades. Las responsabilidades cristianas. Claro que hay muchas responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Pero vamos a estudiar las que se encuentran aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, y del 13 hasta el capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Primeramente, miramos nosotros que una de las responsabilidades cristianas que tenemos nosotros, según como dicen los versículos 3 y 14, es de hacer el bien. 1 Pedro 3, 13 y 14. Hacer el bien. Nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, es de siempre hacer lo que es correcto, no importa lo que venga como consecuencia o resultado en nuestra vida. Muchas veces la pensamos cuando necesitamos que hacer algo que es correcto, pero que no va a haber beneficio, no va a haber ningún beneficio para nosotros, ¿verdad? La pensamos, pero para eso hemos nacido al cristianismo, para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es bien. Y aquí estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21. Claro que dice ahí que debemos de seguir las pisadas de nuestro Maestro, pero en ese contexto estamos hablando, o está hablando el apóstol Pedro concerniente al sufrimiento. Noten que Jesucristo, a pesar de que sabía bien que iba a sufrir, él como quiera se sometió a hacer lo que era correcto, lo que era lo bueno, lo que era el bien de hacer en ese momento. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo sabes tú que Jesucristo pasó por eso? Bueno, hemos leído Mateo capítulo 26 y versículo 38 en adelante. Ahí miramos nosotros en donde dice que el alma de Jesucristo, ¿qué? Bueno, si no lo saben, vamos a leer. Mateo capítulo 26 y versículo 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Ahora mi pregunta al texto y pregunta a usted, ¿por qué es de que Jesucristo estaba triste en ese momento? Se había llevado a sus mejores discípulos al jardín para que Él pudiera hablar con ellos y para que ellos pudieran orar por Él. Sin embargo, miramos que Jesucristo se encontraba muy triste. ¿Y por qué es que se encontraba triste? Porque Él estaba listo, preparado para hacer un bien, pero un bien para todo el mundo. Noten lo que dicen los siguientes versículos. Dice así, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Otra vez, pregunta, ¿a qué se estaba refiriendo Jesucristo cuando dice, pase de mí esta copa? ¿Se estaba embriagando Jesús en ese momento? No. Era la muerte de Jesucristo. La copa era la muerte. Y por lo tanto miramos nosotros que Jesucristo sabía bien que ya estaba cerca de su muerte. Y estamos hablando de la parte humana de Jesucristo. Hoy en nuestra mañana hablamos de las naturalezas de Jesucristo. Y aquí estamos viendo una naturaleza humana de Jesucristo, la tristeza. Estamos viendo que Jesús estaba triste. ¿Por qué? Porque Él tenía que pasar por la muerte. Y la parte humana, ¿verdad? Como todos nosotros, aunque estemos preparados, pero cuando ya llegamos a ese punto de morir, pues únicamente la persona que esté pasando por ese momento y por esa condición nos puede describir. Pero sí hay miedo, sí hay un poquito de temor. Hay un poquito de temor, hay miedo porque vamos a entrar a lo desconocido. No sabemos qué hay después de la muerte. Ahora tenemos en la palabra del Señor lo que Dios ha dicho. Pero mi pregunta es, ¿lo creemos? ¿Lo aceptamos? ¿Que eso va a ser así?
que en el momento que uno muera, ¿verdad? El espíritu de uno va a irse a Dios, el cuerpo va a quedar aquí, sin espíritu va a quedar muerto. El alma nuestra va a ir a uno de dos lugares, al paraíso o al lado de tormento, según como dice la palabra del Señor. Y todo depende en cómo yo me he preparado en este mundo, a dónde mi alma va a ir. No va a depender en el amor de Dios, porque el amor de Dios ya se demostró en dar a su Hijo al mundo, para que el mundo pudiera tener una oportunidad de hacer lo bueno, el bien, arreglar cuentas con Dios, y para que así pudiese estar preparado para que su alma cuando muera pueda ir al paraíso. Esto fue lo que hizo uno de los ladrones que estaba a un lado de Jesucristo. Él se preparó. Por eso este es Jesucristo, que no tienes tu temor en el donde estás. Este ladrón sí era un hombre temeroso, un hombre que, según la palabra del Señor, que podemos deducir que se había preparado conforme a lo que Juan el Bautista había predicado, había enseñado. Y por lo tanto Jesucristo se voltea y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que su cuerpo, no. Su espíritu, no. El alma de él iba a estar en el paraíso con Jesucristo. Porque Jesucristo es omnisciente, todo lo conoce. Todo lo conoce. Entonces miramos nosotros que él sabía todo esto y por eso pudo decir lo que dijo, porque él es Dios también. Pero regresando al punto que nos lleva a esto todo, es de que uno debe estar preparado para hacer el bien, no importa lo que venga a nuestra vida. Considere pues lo que dice, mande. Correcto. Somos hechuras de Dios por medio de Jesucristo. Y claro, el medio de Jesucristo es la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo no cubre a aquel que solamente cree. Si así fuese, entonces el diablo y los ángeles son salvos. Y la Biblia dice claramente que no son salvos, que van a ir al lugar de tormento. Esto lo declara. Déjame leérselo, ¿verdad? Para que no crea que yo estoy haciendo cosas. Dice segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4, dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten en dónde están los ángeles del diablo. Noten dónde está el diablo. Están reservados en prisiones de oscuridad para el juicio, cuando Jesucristo venga. Solo que miramos eso. Pero note lo que dice Salmos 15 y versículo 4. Hablando del pensamiento que estábamos hablando hace rato. Salmos capítulo 15, versículo 4. Dice lo siguiente: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún, esta es la frase que quiero que entendamos, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, ¿quién es el cristiano? El cristiano es uno que está preparado por Dios para hacer el bien al mundo. No importa lo que le pase. Aunque lo lleguen de matar, no importa. Pero es uno que está preparado para hacer bien al mundo. Y dice aquí, aunque llegue al punto, ¿verdad?, de su propia muerte, aunque llegue a ese punto, dice, no cambia. Ha prometido algo a Dios de que va a hacer lo bueno, que va a hacer lo correcto ante los ojos de Dios, y esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que habla estos dos versículos. El concepto es lo que está demostrándose, que debemos de hacer el bien. Esta es mi responsabilidad como cristiano, no importa lo que pase. ¿Recuerdan el libro de los jueces, el juez Jefté, en Jueces capítulo 11? ¿Qué fue lo que prometió este juez ante Dios? Léanlo, Jueces capítulo 11, versículo 30. Noten lo que prometió. ¿Mande?
ofrecer a su hija en sacrificio si acaso Dios le daba la victoria en su batalla. Este es un juez del pueblo de Israel. Y note lo que dice el versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Eso fue el voto que hizo. Era un hombre, era un juez de Israel. ¿Y quién fue el que salió la primera? Fue la hija. Versículo 30 el 34, ¿verdad? Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hija ni hijo ni hija. Ahora, su única hija. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo él? Él cumplió con su voto, él cumplió con lo que tenía que hacer. Y esto es el concepto que nos está describiendo estos versículos, que yo como cristiano tengo una responsabilidad de hacer el bien. Y no importa lo que me venga, yo lo voy a cumplir porque yo estoy representando a Dios. Y dice la Biblia que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Debemos de representar a Dios en nuestra vida de esta manera. Y claro, ¿verdad? Que todo va a salir bien en favor nuestro. Aun cuando nosotros muéramos, esto es honrable y bueno. Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. El versículo ahorita que leímos, 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si es que Dios así lo quiere. Así es. Y claro que está usando el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Porque dicen que Jesucristo padeció, ¿verdad? En carne y fue vivificado ¿en qué? En espíritu. Y esto es lo que sucede con nosotros. Segundo, ahorita le doy tiempo para que si hay comentarios, hermanos. Segundo, miramos nosotros que el versículo 13 y 14 está hablando de hacer el bien. Pero luego, otra responsabilidad que tengo yo como cristiano es de prepararme para presentar defensa. Capítulo 3, del 15 al 17. Prepararme para presentar defensa, una apología, ser una persona que pueda presentar defensa. La preparación, hermano, no es fácil. La preparación para presentar defensa no es fácil. Y todo depende también con quién nos estemos enfrentando, quién es el que está demandando de nuestra persona la esperanza nuestra. Porque hay diferentes niveles. Podemos toparnos, podemos encontrar a una persona, ¿verdad?, que no sabe mucho de la Biblia y pues nos pide defensa de nuestra esperanza que tenemos en Jesucristo. Y todo depende del nivel de conocimiento bíblico que él tenga en cómo nosotros vamos a responder. Hay diferentes niveles. Pero ¿qué de aquellos quienes están bien preparados en su doctrina falsa y que demandan de nosotros una explicación, una defensa de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús? La preparación es muy importante en mi vida. Es una responsabilidad que yo tengo. Y una responsabilidad que en ocasiones algunos cristianos no toman en serio. ¿Estamos nosotros preparados para poder presentar lo que la Biblia enseña concerniente a la salvación? Vamos a nombrar solamente algunas cosas, ¿verdad?
la salvación. ¿Qué nos enseña la Biblia concerniente a la salvación? No lo que el hombre. Cuando hablamos de cosas religiosas, hermanos, hay dos tipos de autoridades que se aceptan, ¿verdad? Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la autoridad. Y está la de Dios y está la humana. Autoridad humana. ¿Recuerdan cuando Jesucristo hizo algo y los que estaban delante de él dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Recuerdan ese texto? Y Jesús no les contesta su pregunta, sino que les dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y cuando ustedes me la contestan, entonces yo le contesto lo que ustedes me están preguntando. ¿El bautismo de Juan es de Dios o de los hombres? El bautismo de Juan. En otras palabras, Jesucristo le dice, ¿con qué autoridad andan ustedes bautizando? Porque ese era el concepto, ese era el punto. ¿Con qué? ¿Es un bautismo conforme a lo que los humanos o la gente humana, ¿verdad?, enseña? ¿O es algo de parte de Dios? Y claro que todos sabemos que el bautismo de Juan era aprobado por Dios. ¿Cómo sabemos? Porque el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 4, lo describe, lo dice. Y también cuando miramos en Mateo, capítulo 3, y versículo 1 en adelante, miramos que este mismo texto de Isaías se usa aquí para entender que Juan el Bautista tuvo autoridad de parte de Dios para hacer todo lo que andaba haciendo, y no de los hombres. Pero lo que sucede es que los judíos tenían autoridad únicamente de los humanos. Y estamos hablando del Talmud. Recuerdan que hemos hablado de esto. Estas son las escrituras que ellos usaban. Y esto solamente es un comentario. Es un comentario humano que hablaba de fábulas, de genealogías, de muchas cosas, pero que no eran de parte de Dios. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, ya déjate de andar discutiendo con esta gente, dejan discutiéndote de fábulas, dejan de andar discutiéndote de genealogías, de todo esto. Promete o sométete a lo que Dios dice. Es la autoridad, entonces ¿dónde viene? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué nos enseña la Biblia? Esta es la autoridad a la cual debemos de apelar, debemos de acercarnos a la autoridad bíblica, no a la autoridad humana. Y concerniente a la salvación, hay muchas descripciones de la salvación concerniente a la autoridad humana. Y esto lo podemos ver en las diferentes denominaciones, en la manera en cómo ellos enseñan concerniente a la salvación. Ellos tienen su credo, ellos tienen su libro de credo de lo que enseña concerniente a la salvación. Solo que entonces no tenemos que prepararnos conforme a eso, sino conforme a qué es lo que la Biblia enseña. Otra cosa es concerniente a la iglesia. A la iglesia. ¿Estamos preparados? Si es para mí, dígale que estoy ocupado. Por favor. Esta es la iglesia. La iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Son dos cosas esenciales, simples, en la cual hay mucha controversia. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia arregla todo. Pero lo que falta es conocimiento nuestro. Ya cuando comenzamos a discutir de que mi pastor dice esto, que mi predicador dice esto, ya valió un punto menos. Porque no se está discutiendo lo que el hombre piensa, qué es lo que dice la Biblia concerniente a eso. Y cuando dice, prepárate para presentar defensa, está diciendo que te prepares con la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a la tercera, hermanos, porque el tiempo ya se me está pasando. Preparación.
Mi responsabilidad es de hacer el bien, es de prepararme, pero también miro yo que mi responsabilidad cristiana es de seguir las pisadas de Cristo. Y hasta el capítulo 4, versículo 6, nos está hablando de la manera en cómo Jesucristo trató esencias humanas. Esta famosa palabra, ¿verdad? Concupiscencias humanas. Es decir, los deseos prohibidos. Los deseos prohibidos. ¿Sabían que este versículo nos da a entender que Jesucristo tuvo concupiscencias, deseos prohibidos? Pero Él las controló. Todo ser humano las tenemos, hermanos. Y esto es lo que Satanás trata de explotar. ¿Saben ustedes eso? Satanás trata de explotar nuestras concupiscencias. Lo que dice Santiago capítulo 1. Ojalá que no haya la tormenta que venga para acá, que si no ya ha pasado. Santiago capítulo 1, versículo, empieza del capítulo 15. Aquí está hablando de Satanás y la manera en cómo Satanás viene a seducirnos a nosotros los seres humanos y cómo Satanás intentó a seducir a Jesucristo. Dice, entonces las concupiscencias, es lo que estamos hablando. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pero no te empieza, el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Pregunta, ¿quién viene a tentarnos? ¿Quién es el tentador? Mateo capítulo 4, versículo 4, Satanás es el tentador. Primero los Tesalonicenses, capítulo 3, en adelante, Satanás es el tentador. Solo que Satanás viene a tentar las concupiscencias humanas. Son los deseos prohibidos o deseos de cosas prohibidas de parte de Dios. Y esto es lo que viene a tentar Satanás. Entonces tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo en superar, en venir a ser antes sobre disciplinarnos para que esto no sea un problema en nuestra vida. Satanás viene a tentar a algunos, las concupiscencias de algunos por medio del licor. Hay unos que son bien débiles en el licor. Satanás viene a tentar a algunos por medio de mujeres. Satanás viene a tentar a hombres. Satanás viene a tentarlos de diferentes maneras, pero viene, en inglés la palabra es arouse, viene a levantar nuestros deseos hacia aquello lo cual es prohibido. ¿Cómo lo hizo con Eva? ¿Recuerdan a Eva? Eva le había dicho Dios que no comiera de aquel fruto del árbol, ¿verdad? Y entonces Satanás vino a tentarla, vino a engañarla. Satanás viene a engañar de que no es malo. Ay, no es malo una copita, hombre, ¿qué te va a hacer una copita? Y pues, ¿estás seguro que no es malo, hombre? Aviéntatela y ¡pum! Pero la Biblia condena la primer tomada. La palabra borracho, metuso, ¿verdad? Quiere decir la primer bebida. Es lo que condena la Biblia. No la borrachera que llega uno ya cayéndose, ¿verdad? Dice, no, pues yo llego a la borrachera ya después de que me tome como unas 10. La Biblia no habla de eso. Solo que todo esto, ¿verdad?, cae bajo las concupiscencias. Y las concupiscencias, hermanos, caen en 3 áreas. Y estas 3 áreas, ¿verdad?,
Ya hemos visto el texto, Lucas capítulo 8, versículo 14. Noten lo que Satanás usa para poder levantar aquellos deseos prohibidos en uno. En Lucas capítulo 8 y versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 8 y versículo 14, perdón, dije 4. Lo que cayó entre espinos, estos son aquellos los que oyeron la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres. Afanes, riquezas y placeres. Esto es lo que usa Satanás para dar a nuestras concupiscencias. Los afanes del mundo, ¿cuáles son? Las riquezas, el dinero. Ese maldito dinero, ¿verdad? Que no podemos vivir con el dinero ni sin dinero. Los placeres, aquellos los cuales nos hace sentir, pues nos da un poquito de gozo en nuestra carne, porque hemos sido participantes de eso, lo cual produce placeres en nuestra vida. Pero esas son las tres avenidas que Satanás usa. Y esto lo viene a decir Jesucristo en la primera carta de Juan, capítulo 2, y versículo que es 14 al 16. Dice que estas cosas no proceden del Padre, sino que proceden del mundo. Es del mundo. Y es lo que Satanás usa para venir a tentar al ser humano. Y estos versículos del capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 6, nos habla de eso. Note lo que dice el versículo 5 del capítulo 4 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo, el 3. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones e idolatrías. Solo que todo esto viene a describir la manera en cómo un ser humano en pecado, sin Cristo, sin esperanza, se viene a comportar. Hoy en día, ¿verdad? Si pudiéramos traducir este texto, lo pudiéramos decir de la siguiente manera, para hacerlo más moderno, ¿verdad? Ya basta andar en una vida sin freno, sin frenos, que podamos hacer lo que nos da la gana. Una vida en donde venimos a cumplir cualquier deseo que tenemos en nuestro ser, en las borracheras, en las cantinas, etcétera, ¿verdad? Orgías, en los bailes, en donde viene a levantarse, ¿verdad? Los deseos carnales, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Es lo que está hablando esta porción de Escritura. Pregunta o comentario, hermano. Ya no me queda muy poquito tiempo. Nos dice también la palabra de Dios en Santiago que no debemos llamar el mundo ni las cosas que están en el mundo. El deseo de los ojos y la vanagloria. El 1 de Juan 2. Santiago 4 dice que no debemos de amar al mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. No hacemos ya. ¿Alguien más? Los miro muy triste, hermano. El agua ya pasó, brother. Está muy bien explicado. Está muy bien explicado. Ok. Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo De Dios, correcto. Pero todos nosotros, hermanos, tenemos concupiscencias. Los deseos de querer gozar de algo prohibido, ¿verdad? Todos lo tenemos. Las tenemos que disciplinar. Sí. Porque si no las viene a disciplinar, si no viene a controlarlas, eso nos va a causar problemas. Eso es lo que nos lleva a robar. Eso es lo que nos lleva a muchas cosas. Un
un deseo que no está controlado. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:27? Que cada día golpeaba ¿qué? Su cuerpo para disciplinarlo. Ahora está hablando el apóstol Pablo literalmente que se cacheteaba todos los días, no, que se disciplinaba su hombre interior para que el hombre carnal pudiera estar en sujeción a la voluntad de Dios. Y esto es lo que luchamos hoy en día, hermanos. Por eso nos metemos en problemas, porque no sujetamos al hombre interior, ¿verdad? O no disciplinamos al hombre interior, ¿verdad? Para poder sujetar nuestros pensamientos carnales. Y nos metemos en problemas. ¿Que no es así? Y algunos problemas en los cuales nos metemos, ¿verdad? Son fáciles de salir, pedir perdón y seguir con la vida. Otros problemas no son. No son fáciles. Romanos 13, hermano. ¿Mande? Romanos 13. ¿Qué dice? Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos, fíjese, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14 al 15, ¿verdad? Hasta el 14 lo leí. Hasta el 14. 13, 14. 13, 14. Es correcto. Y exactamente lo que tenemos que hacer. Los jóvenes pasan por estos problemas bastante, hermano. Por eso el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, huye de las ¿qué? Pasiones juveniles. Esas son las concupiscencias. Es cuando los hormones de los jóvenes se están desarrollando, ¿verdad? Y están fuertes. Y para algunos jóvenes es difícil de controlar todo eso. Y lo que pasa, ¿verdad? En ocasiones, pues, viene a causar problemas en una señorita que se convierte en una señora que ya tiene niños y entonces dice, pues yo no quería eso. Pero la cosa es que ya hay un niño o una niña. Esos son los problemas que digo yo que en ocasiones son difíciles de arreglar, hermanos. Porque ya estamos hablando de una vida, una criatura. Y también, ¿verdad? Se puede ocurrir en adultos. Pero hay situaciones que podemos corregir y hay situaciones que no podemos corregir y toda consecuencia de eso. Muy bien, el tiempo ya se me ha terminado. El hermano Reyes ya está listo. Hebreos 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas ¿Dijo Hebreo o Eclesiastés? Ok. Y entonces yo y Hebreos. Ok. Ya, sí. Y hablando de computer chisqueada, hermano, el versículo que estaba buscando en la mañana es Génesis 50:20. Se me compuso después la computadora, ¿verdad? Y llegué. Solo que es Génesis 50:20. Para que miren, ¿verdad? Que, bueno, el hermano no sabe lo que estaba diciendo. No, sí sé. Era de José. Sí, José. Déjame leérselos ya para terminar, brother, ¿ok? Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que los hermanos de José pensaron mal en contra de José, de querer matarlo, Dios lo usó para bien. Y lo usó para bien para que ahora afectara a mucho pueblo. Porque si acaso no hubiera pasado lo que pasó, el pueblo de Israel hubiera muerto. Porque había un hambre tremenda en ese entonces. Y José vino a ser la persona que vino a influenciar la mente de Faraón. Solo que todo tiene su sentido. Romanos 28. Ese es el otro texto que usamos, correcto. Muy bien. Pues, José fue vendido a los ismaelitas. correcto.
Noten a los ismaelitas y luego fue la cadena hasta que llegó hasta Faraón. Y aún así, cuando llegó a Faraón, ¿verdad? Lo pusieron en la cárcel. Pero volvió a resucitar. Sí. Y hablando del bien, ¿verdad? ¿Qué hizo José? Cuando andaba la mujer de Faraón ahí con los ojitos hacia él. Él huyó. Él huyó. La mujer terca, ¿verdad? Pero él huyó. Pero cuando huyó, le quitó la ropa y dijo, mira nomás, a Faraón. Por eso lo pusieron en la cárcel. Génesis capítulo 39, léalo. Muy bien, el tiempo se me ha terminado, hermanos. Gracias por su atención. En esta tarde, si acaso hay alguna persona que necesite las oraciones de la congregación, o si acaso quieren entregarse a Cristo Jesús, quiere ser bautizado o bautizada, estamos listos para hacerlos. Mientras que los ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Si estamos listos, cantemos. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos de Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá del mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor?